Dios me les bendiga, hermanos, bienvenidos siempre. Qué bueno es poder estar en la casa de Dios un día como hoy. Bueno, dirá que un poco predico, soy un poco nervioso. Elías nos estaba hablando estos días sobre el proyecto de ir a una fiesta. ¿Cierto que va a haber una fiesta en el cielo? Y esa fiesta, hay algo que me hace acordar cuando dice Jesús que cuando se convierte un alma hay fiesta en el cielo. Y cuando hablamos de fiestas, no estamos hablando de una fiesta como me gustaba a mí el baile y todas esas cosas. La fiesta es regocijarnos, estar contentos, estar felices y sobre todo cuando hay una esperanza tan importante. ¿Cuál es la esperanza que nosotros tenemos? Por eso el tema general que hemos tenido desde febrero es sobreviviendo y compartiendo a Jesús. Y es muy bueno porque nos enseña la palabra de Dios, no solamente de los hechos, sino desde antes, cuando Dios realmente fundó el mundo, cuando Dios formó la luz y todo lo que Dios mandó hacer, dice, hagamos. Cuando se dice hagamos, había más de una persona, ¿verdad? Hagamos, luego dice hagamos al hombre. Y así descendamos. Es porque se nota que había un equipo. Desde el principio Dios ha trabajado a través de equipos, de personas que Dios ha llamado. Empezando que primeramente Dios trabajó con su equipo y luego hay equipos todo el tiempo. Notamos que cuando Moisés estaba solo trabajando, pastoreando un pueblo tan grande, más de 1 millón, y Dios usó a Jetro para que le diera un consejo. No se puede matar usted solo. Eso es absurdo. Y le mandó formar un equipo de 70 personas para trabajar. Por eso nosotros hablamos de equipo, equipos y equipos. Porque por eso el tema de hoy es tema general, haciendo equipo para cumplir el llamado de Dios. Porque un equipo sin llamado de Dios tampoco suena bien, ¿verdad? Y notamos que el Señor hizo los equipos, Él construyó los equipos, Él hizo los equipos. Mire lo que nos dice en Efesios capítulo 4, 11 y 12. Dice así, el mismo Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra de ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El mismo Dios. Toda persona que queremos trabajar en la iglesia debe trabajar en equipo. En la iglesia debe de haber varios equipos en diferentes ministerios. Entonces hoy miraremos 3 características de la importancia de desarrollar el ministerio en equipos. Y ahí que hoy vamos al capítulo 16 de Hechos, del 1 al 15. Del 1 al 10 es. Estoy pensando en el otro mensaje que me toca en octubre. Del 1 al 15. Entonces, sí, que ya me acordé. Dice así. Bueno, estoy un poquito ronco y también a veces tengo problemas en la vista. Estoy diciendo a un hermano que la operación me vale 5 millones. No es fácil. Dice la palabra así. Después llegó a Derbe y a Listra y aquí había ahí
un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daba buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y quiso Pablo que éste fuese con él, y tomando le circuncidó por causa de los judíos, porque había en ellos, en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba el número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar de la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se les mostró a Pablo en una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos pasar para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que se le anunciara el Evangelio. Amén. Vamos a orar que el Señor nos hable y el propósito a que venimos acá a escuchar y a aprender y a poner en práctica. Pero también, si no hay un propósito de tener un encuentro con Dios a través del Espíritu Santo, nos va a dar sueño. Nos dormimos. Pero cuando hay un propósito, no nos va a dar sueño. Amén. Padre de la gloria, gracias, Señor, por tu palabra que tú has dejado escrita, y gracias por aquellos varones que enseñaron la palabra y que sacrificaron hasta la muerte. Hoy te pedimos, Señor, que nos hable y nos ayude a entender tu palabra, pero que también podamos obedecer a tu llamado. Señor, no nos deje en el sueño dormidos, sino que despiertas tu pueblo, despierta tu iglesia por la presencia del Espíritu Santo. Clamamos porque no nos distraamos, no haya distracción entre nosotros, sino que tú, Señor, esté ahí y podamos entender que tu presencia es necesaria en nuestras vidas. Manifiesta tu gloria. Clamamos porque hoy tú seas manifiesto en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy hablamos de 3 características de este pasaje. La primera es la restitución o restauración, se puede decir, del equipo ideal para la misión. Es decir, la restitución es cuando algo se está decayendo, como se dice, reconstruir. Cuando una casa está envejeciéndose, hay que reconstruir, hay que reformar, hay que hacer algunos cambios. Eso es restituir. Hay que hacer cambios. Hay que quitar las cosas viejas, poner las nuevas, como un carro cuando se le quita una pieza. Eso es lo que nos está enseñando aquí, para que haya un equipo ideal para la misión. Hechos 16:1 dice así: después llegó a Derbe y a Listra, ya que había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padres griegos. Este discípulo que vio allí
¿Quién lo había formado? Pablo. Y me parece tan excelente, tan hermoso, es que lo vio y lo más que le impactó es que la gente y los hermanos daban buen testimonio de su discípulo. Grave es cuando uno piensa que ha formado un discípulo, dice, formé uno, dos o tres o cuatro discípulos. Y tal vez uno le entra orgullo, pero qué triste es cuando le dicen sus discípulos, andan muy mal. Uno de pastor le da mucha tristeza cuando le cuentan a uno, le dicen, una ovejita ya anda torcida. Una ovejita de su iglesia está andando mal. ¿Y le echan la culpa a quién? Pues al pastor. Alguna vez estaba yo haciendo fila para pagar ahí es un testimonio positivo, ¿no? Bonito. Para pagar un servicio. Y estaban hablando de un muchacho que está en otra iglesia, ha estado pastoreando. Y esa señora estaban trabajando en la misma empresa con donde trabajan, y estaban hablando. Hablaba de la gente grosera, la gente que hacían males, que repugnante, y nombraron el único que realmente anda bien y que un muchacho que no se mete para nada, es muy decente y no habla ni nada, se llama fulano de tal. Ay, mi discípulo. Eso me puso contento. Solo una vez he escuchado esto, pero lo negativo casi todos los días. No de acá, no de esta iglesia, perdón. Ellos no vinieron, no hay ninguno. No, porque de todas las iglesias hablan de verdad la gente. Pero qué bueno es cuando se sabe, como le pasó a Pablo, encuentra un discípulo muy conocido. Todos daban buen testimonio de él. Por eso Pablo formó un nuevo equipo con Silas, su nuevo compañero que reemplazó a Bernabé. Y entonces formó su equipo. Y claro que entre ellos también había otro hombre que poco lo mencionamos en este lugar, en este pasaje, era Lucas. Era Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. Ese era el equipo que había allí trabajando. Y este caso que había sucedido antes, había ido allí unos 5 años antes. Había estado Pablo en la lista del libro, lo apedrearon, lo dieron por muerto, lo sacaron, lo dejaron fuera de la ciudad. Y luego lo levantaron, dice un comentarista, lo levantaron debajo de los escombros de tantas piedras que le habían botado encima. Pero salió un Pablo un poco maltratado, pero con un espíritu de ánimo, de continuar. Después de la golpiza, él no se afligió, dijo, esto no es para mí, hubiera dicho, yo no le hago a esto, yo no quiero sufrir, porque tengo que aguantarme santa pedreada, sino que se levantó con un nuevo espíritu de ánimo, de continuar animando a su equipo, a sus compañeros de ese equipo. Ese es el llamado de Dios, estar dispuestos a sufrir. Hoy día nos da mucha pereza, aún para una reunión, para pensar, pero qué cartera, otra vez. Algunos dicen, a mí no me gustan esas reuniones, es harto, canso. Pero no, pues si no tenemos ese ánimo, si no el Espíritu Santo no nos está moviendo, todo nos cansa. Nos cansa estar sentados en la banca. Nos cansa pertenecer a un equipo.
Nos cansa saber que hay que ir a hacer algo. Nos cansa pasar el chorro, como estos no se cansaban, que tenían que pasar el mar y pasar a Europa. Esto es lo que debemos de mirar. Esto nos enseña a nosotros. Cuando yo me comparo con Pablo, me comparo con, aunque yo esté, porque muchos dicen que solo Timoteo para los jóvenes. Timoteo es para los viejos también, lo que aprendemos de él. Amén. Entonces, allí formó una pequeña iglesia en Listra, pero no era ya una secta judía, sino realmente una iglesia que estaba bien estructurada, que realmente de ahí salió para Roma la enseñanza, siguió un gran movimiento. Después, como lo ven en Europa, de la palabra de Dios. Ahora, Timoteo era como el discípulo amado. Timoteo significa temeroso de Dios, amado por Dios, honrado, precioso y pagando el precio. También tiene varios significados, Timoteo. Timoteo era hijo de una mujer judía, cristiana y de padres griegos, pero él no estuvo nunca metido como sujeto a la ley, sino que él fue criado como un judío, o que tenía dos culturas, pero se metió por medio de las culturas judías y la cultura griega, poniendo la mirada en Cristo directamente, obedeciendo a Dios, obedeciendo a la dirección del Espíritu Santo, dejando a un lado la cultura griega, dejando la otra, el régimen de la ley judaica. Timoteo, un hombre joven, tenía aproximadamente 20 años, una aproximación. Este hombre fue un verdadero hijo de la fe, un verdadero hijo de la fe. Se convirtió en la mano derecha de Pablo, el apóstol Pablo. Él dice, Pablo dice en algunas cartas que le vemos a Corinto, dice, Timoteo, mi hijo amado, nota, y no era... Mi hijo amado, mi fiel colaborador. Después se convirtió en el reemplazo de Juan Marcos. Por eso algún hermano me preguntó alguna vez, pero si dicen que Pablo no se casó, no tuvo mujer, pero tiene un hijo. Yo le explicaba, no está hablando de un hijo biológico, está hablando de un hijo espiritual. Pero fue verdaderamente de los discípulos que formó Pablo, uno de los mejores. Esto le ayudó para formar un gran equipo para llevar el evangelio a muchos lugares. Siempre Timoteo al lado de su maestro Pablo, porque realmente Pablo era un hombre apasionado. Después de Cristo, el hombre más apasionado para predicar el evangelio fue Pablo. Pablo, un hombre entregado por completo, ay de mí se lo predico. Y así que su discípulo Timoteo llevaba del mismo ánimo, había aprendido. Por eso en 2 Timoteo capítulo 3, 14 dice, nótalo quién era Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo, un hombre dedicado a las escrituras, se dedicó a la obra evangélica. Le prestó a Pablo muchos servicios, muy buenos servicios. Durante toda la predicación de Pablo, él estuvo, aunque no toda la vez estaba junto porque él después se apartó, pero en el ministerio.
pero de todas maneras, por medio de cartas se estaban comunicando. Y es que Pablo amaba mucho a sus compañeros de equipo. ¿Usted se acuerda cuando una vez fue a predicar una parte? Pero lo hacía porque a veces se encontraba con Tito. Y él pasó allá y iba con el ánimo de enseñar. Y mire lo que le pasó a Pablo ahí. Como no encontró a Tito, le dio tanta tristeza que no pudo enseñar. Inmediatamente se devolvió y se fue a buscar a su amigo Tito. ¿Cuántos han leído la escritura en esa parte? Esto nos enseña el amor que debe tener un discipulador, el amor que debe tener por sus discípulos, enseñarlos a amar también, enseñarlos la dependencia de Dios. Hay veces que uno le da tristeza cuando un discípulo de pronto toma otros rumbos que no son bíblicos, otros pensamientos que lo que hacen es herir a los que están bien con Dios y con su equipo de trabajo. Entonces, Pablo lo llama no solamente muy amado hijo, sino también hermano, compañero de sus trabajos y hombre de Dios. Y Pablo observa que ninguno estaba tan acorde en su corazón como lo hizo Timoteo, es decir, unido en el mismo pensamiento. Eran de un solo corazón, un solo pensamiento. Era el apoyo más grande que tenía Pablo, aunque Lucas nunca lo dejó. Nunca lo dejó. Y la pregunta es, ¿habrá un joven que quiera ser como Timoteo? Y no solamente un joven, un viejito como yo me gustaría ser como Timoteo. Porque Timoteo es un gran ejemplo para trabajar en equipo, que nosotros no debemos de olvidar la enseñanza. A mí me gustan mucho las cartas que escribe Pablo a Timoteo. Todas las cartas que escribió Pablo es una bendición, es una gran riqueza. El problema es que nosotros no lo aplicamos. Ese es el problema. Nosotros en cualquier cosita nos desanimamos, le ponemos traba a la cosa. Pero qué bueno la actitud que tenía Pablo y su discípulo Timoteo. ¿Cuántos quieren ser como Timoteo? Y como Pablo. Yo también. Segundo punto. Pablo, el líder del equipo, y la admirable sabiduría de la santa irregularidad, que parece un poquito como que la santa irregularidad como que parece no sonar bien, pero vamos a mirar lo que dice 16, 2, 3. Dice así: y daban buen testimonio de él los hermanos. ¿De quién? De Timoteo. Los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándolo le circuncidó por causa de los judíos que estaban en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Ahora, ¿qué animó? Vuelvo a preguntar. ¿Qué animó a Pablo a llevar a Timoteo para que fuera parte de su equipo? ¿Qué lo animó? Porque lo encontró allí. El buen testimonio. ¿Qué hubiera pasado si hubiera dicho, ese Timoteo es la embarrada? Eso no, de cristiano no tengo nada. Pablo hubiera dicho, me lo llevo, déjelo por ahí quietico. Pero eso es lo que anima para recomendar a una persona para un trabajo, para cualquier cosa, la parte secular o espiritual. Si no hay buen testimonio, si no se sabe que hay buen testimonio, no hay manera de recomendarlo. Pero Pablo lo animó mucho cuando se dio cuenta que todos hablaban bien de Timoteo. Eso es lo que debemos desear, queridos hermanos. ¿Usted quiere trabajar en un equipo? ¿Usted quiere servir algo? Haga todo lo posible para que todos hablen bien de usted.
Mire, una de las cosas que Jesús me impacta cuando leo esta parte, reúne a sus discípulos y les pregunta, ¿qué dice la gente de mí? Póngale cuidado. Jesús, ¿qué dice la gente de mí? Y ahora uno dice que fue Jeremías, otro que Juan el Bautista que resucitó, que Elías o que algo otro. Listo, ya escuchó la versión de lo que decía la gente. Pero vuelve y le pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes qué dicen de mí? Como quien dice, ¿qué piensan que mi testimonio es bueno o no? Pero un discípulo dijo, tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué dijo Jesús? Esto no se lo reveló carne ni sangre, sino el Espíritu Santo. Cuando usted ve buen testimonio en una persona, debe ser que es revelado por la presencia del Espíritu Santo. Dios me ha librado de muchos falsos profetas, de unos falsos predicadores por lo menos. Eso me ha pasado. Yo no soy tan espiritual, soy el menos. Sin embargo, así Dios me ha mostrado testimonio de personas que no deben de estar en el ministerio. No hay necesidad de nombrar, no hay necesidad de, como se dice, de tocar trompeta. Guarda silencio ante Dios y dele gracias por cuanto Dios nos guarda de falsos hermanos. Porque la Biblia nos enseña en el sufrimiento de Pablo, él cuenta de los peligros en el mar, peligros de ladrones, peligros de todos. Pero una de las cosas que me impacta, que no había de decir, peligro entre falsos hermanos. Eso es lo más peligroso, un veneno, es un cáncer, un falso hermano. ¿Cuántos han caído por los falsos hermanos? Por eso Pablo, para formar su equipo, le convenía que Timoteo fuera parte de su equipo. ¿Por qué? Porque tenía buen testimonio. Oiga, dígale a Dios, todos roguémosle a Dios, Señor, ayúdame. Yo le digo a Dios, siempre, ayúdame para dar buen testimonio. A mí me preocupa que alguien me acusara de algo. Bueno, es necesario que lo acusen o no, pero que sea falso. Pablo no tenía por qué circuncidar a Timoteo porque para Pablo ya no era necesario. ¿Pero por qué lo hizo Pablo? Dice, por causa de los judíos que estaban en aquellos lugares. ¿Qué hacían los judíos? Para hablar, criticar, condenar, acusar. Entonces Pablo dijo, para que se dejen de hablar, pues no hay problema circuncidarlo. Y lo circuncidó. Y así fue parte de su equipo. La gente diría, tal vez los judíos, pero este Pablo se volvió loco. Dio un giro de 180 grados. Se extravió de la doctrina. ¿Cómo es que no los judíos tanto, sino los hermanos, los que ya eran cristianos, pero los judíos, pues sí, mejor que los circuncidaran? Pero los hermanos, Pablo se extravió. Se extravió. Porque eso es lo que pensaban, porque no entendían que Pablo estaba dirigido por el Espíritu Santo. Lo que se fijaban los judíos era que no estaban de acuerdo a la ley y por eso lo criticaban. Dice algún comentarista, hay el duende de juzgar a la ligera. Duende está hablando de un espíritu que hace que juzgue, hace que critique a la ligera sin darse cuenta de lo que está haciendo. Así que Pablo no era un ¿cómo se dice? Un cabezón.
Pablo tenía la mente de Cristo y la dirección del Espíritu Santo. Hablen lo que hablen, y eso es lo que tenemos que aprender. Nunca se preocupe por lo que la gente habla. Preocúpese usted, preocupémonos por tener una conciencia limpia. Esa es la preocupación que debemos de tener nosotros. Yo siempre le ruego a Dios todos los días, y una de las cosas que me gusta a mí es echar un recuento a mi vida. ¿Cómo he andado los últimos días? ¿Cómo me he portado? Porque algo que no quiero es que alguien tropiece y pone mal testimonio. No quiero que una persona se vaya a la iglesia por mi causa porque di mal testimonio. Esto es lo que yo nunca me gusta. Que se van porque no les gustó la predicación, que se van porque la iglesia no es bonita, porque no hay personas preparadas, porque somos de un estrato bajo, como nos dijo una vez una persona que se vayan por eso, pero que no se vayan porque yo los hice tropezar. Esa es mi meta hasta la muerte, si Dios me da vida, hasta cuando sea. El apóstol Pablo hace la reverencia de tener en cuenta ciertos principios. El primer principio es la obediencia según 2 Corintios capítulo 10, 4 al 5. Son principios que nosotros debemos de conocer para predicar, para formar equipos y para todo esto. ¿Qué dice Pablo? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosos en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hay que usar las armas. Y cuando se habla de la obediencia, obedecer a tomar las armas. Y lo que dice Pablo: hermanos, revístasen, póngase la armadura de Dios. A eso se está hablando de la obediencia. Nosotros, ¿qué tal si un soldado lo llaman para la guerra y le tome su fusil, tome su pertrecho, tome esto, y las armas las deja por ahí y se va a la guerra? ¿Qué le pasa? Un soldado sin armas. Nosotros tenemos que llevar las armas, y esa es la obediencia, para derribar los argumentos que se levantan. Eso es lo que Pablo le pasaba, los argumentos que había contra él. Y entonces Pablo, hay que derribar esos argumentos, hay que romper esas fortalezas. Cuando habla de fortaleza, está hablando de demonios, de espíritus. Esos son los que hacen hablar, los que hacen mentir, los que hacen juzgar injustamente, los que condenan, que no es por el Espíritu, sino carnalmente. Y eso es la voz de un demonio que les ayuda a decir, para hablar mal. Y a eso se está derribando los argumentos, romper esas fortalezas, y eso solo se puede en el nombre de Jesucristo. Lleve cautivo los pensamientos negativos, llévelos a la obediencia a Cristo, o dale a entender a la gente que obedezcan al Señor. El segundo principio es vivir en el Espíritu. 2 Corintios 3:6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Si nosotros somos teólogos, decía, yo me preparé para pastor, yo estudié teología, soy graduado. Pero si esto lo tiene, pero no está viviendo en el Espíritu, ¿qué pasa? ¿No?
Esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, dice Santiago. Es terrenal, animal y diabólica, aunque sepa Biblia. Pero si no está en el Espíritu, es una sabiduría terrenal, animal y diabólica, que en cualquier momento va a cometer un grave error. Pero la sabiduría de Dios no comete errores, porque está controlado por la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu es el que vivifica. Es necesario ser un buen estudiante de las Escrituras, pero doblando las rodillas. Un buen lector de la Biblia, pero doblando las rodillas. Un buen investigador de la palabra de Dios, pero doblando la rodilla, clamando a Dios. Nótese Jesucristo siendo Dios, siendo el Hijo de Dios. ¿El que hacía? Doblaba la rodilla, pasaba las noches enteras orando al Padre, pidiendo la dirección del Padre. Y yo muchas veces he puesto a meditar, bueno, si Cristo es el Hijo de Dios, es Dios, ¿por qué tenía que orar? Eso nos enseña el Señor. Si Jesús lo hizo así, ¿qué hay de nosotros, pobrecitos, si no doblamos nuestras rodillas? Un tiempo, bueno, no quiero decir, yo nunca he sido buen cristiano tal vez. Hubo un tiempo que me tocaba la rodilla y sentía como corronchoso porque doblaba rodillas harto tiempo, ¿no? Yo pasaba mucho tiempo rodillas recién convertido. 3, el principio número 3 es la acomodación de cosas no esenciales a fin de ¿qué? De comunicar el evangelio a diferentes personas. Primera de Corintios capítulo 9, 19, 22 dice: por lo cual yo, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, y a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley, sino sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Amén. Para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganarme a los débiles. ¿Ah? Para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Salve a algunos. Esto está diciendo salve a algunos, porque muchos, aunque se congreguen, no son salvos por una razón, lo que decía Elías, el pastor Elías ayer, porque no obedecieron. Pablo se hacía de todo por salvar. Jesús te tocó meterse entre los borrachos, la gente, como por ejemplo cuando llamado de Leví, Jesús estuvo allí en la mesa de los borrachos y todos los comelones ahí, porque él quería hacer que conocieran la palabra de Dios, hacer que conocieran la salvación. Eso le tocó hacer Jesús. Jesús estuvo en la casa de Mardoqueo. También era lo mismo que Leví, un funcionario allí que cobraba impuestos. Y él se metió también en la casa de Mardoqueo y lo criticaron. ¿Cómo le dicen los judíos a los discípulos de Jesús? ¿Cómo es que su maestro está comiendo con los pecadores? Jesús entendió, dijo,
es que los que necesitan médicos son los enfermos. Yo no he venido a buscar salvos, sino a salvar los perdidos. Entonces ahí se cumple cuando Jesús hablaba de que cuando habían dos porciones de masa, y una estaba con levadura y la otra sin levadura, y luego revolvían las dos porciones de masa. ¿Cuántos han leído eso? Y luego queda todo leudado. Entonces, ¿qué pasaba? Hay que entrar entre la gente que no tiene a Cristo, y parece grave revolverse con ellos, pero solo con un propósito: conviértase ellos a uno y no uno convertirse a ellos. Entonces no se le haga raro que algunos cristianos se revuelven como la levadura, pero es que Jesús lo dijo con el propósito de que así era el reino de los cielos. Hay que entrar entre la gente. Un equipo que no entra entre la gente, que le tiene miedo a los pecadores, que solamente los critican, los vean de reojo, está más perdido que el que está perdido. Cuarto principio. El principio del amor, 1 Corintios 13, 4, 7. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Alguien decía que cuando alguien estaba conquistando a la novia le decía todo eso, ¿no? El amor, el amor, el amor, pero al fin nada. El amor por una chutica rato, dicen por ahí. Estos versículos se centran en el enfoque del vacío que deja cuando el amor se aleja. La ausencia del amor es la soledad de la persona. La ausencia del amor, aunque usted tenga 10 hijos y 20 nietos y una esposa, pero si no tiene sentido de pertenencia, si no lo quieren, si sus hijos, sus nietos no lo quieren y su esposa no lo quiere, hay una ausencia tremenda del amor. Cuando no hay amor, no le creen. Cuando no hay amor, nada esperan. Cuando no hay amor, todas las cosas saben a feo, hasta la comida más buena. Algunos chefs saben preparar la comida, pero cuando yo, ¿para qué harto este dinero? Ay, nadie me quiere. ¿Para qué? Es que el amor es verdaderamente el que cuidan. Es la acción verdaderamente del propósito del amor, es el deber de consagrarse a la voluntad de Dios. El amor debe estar consagrado a la voluntad de Dios. No es amar de palabra, es sujetarse a la voluntad, porque el amor es de Dios, no es de los hombres. El amor es de Dios. Por eso el amor no es si puedo. Si puedo amar, sino no, es una obligación. Amarás, es el primer mandamiento. Amarás a Dios y luego amarás a su prójimo. Jesús dijo, son 2 mandamientos, pero es uno solo. El primero y grande es amarás a Dios. El segundo, muy semejante, amarás a su prójimo como a sí mismo. En eso cobija toda la ley y los profetas. Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. En eso amarás a Dios. Amarás a su prójimo. Todo, y yo alguna vez investigando, tienes razón. Porque en el Antiguo Testamento se hablaba de 10 mandamientos.
En el Nuevo Testamento Jesús no habló sino los mandamientos. Ahora los estudiosos, y yo me di cuenta que es cierto porque no creí, si hay más de 600 mandamientos, pues sí. Entonces nos hagan un recuente los mandamientos que hay desde Génesis, todo el Antiguo Testamento, lo que es el Pentateuco. Miren que hay más de 600 mandamientos. Pero esos 600 mandamientos se condensan en dos. ¿Por qué? Los primeros 4 mandamientos están hablando de la actitud que usted debe tener hacia Dios. Y los otros 6 de la actitud que usted debe tener a su prójimo. No hay más mandamientos. No hay más mandamientos. Y en eso es obedecer a Dios. El amor se ajusta a la voluntad de Dios. El amor protege. El amor cree. El amor espera. El amor soporta. Lo que otros rechazan, el amor soporta lo que otros rechazan. Y vuelvo a decir esta frase: el amor nunca deja de ser. Dígale a su compañero: el amor nunca deja de ser. Amén. ¿Cuántos lo compartieron? Tercero, tengo un enemigo. El equipo sigue la dirección del Espíritu Santo. Los equipos dirigidos por el Espíritu Santo. Y al pasar por las ciudades les entregaron las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba el número cada día. El equipo salió a entregar las ordenanzas que se acuerda que anoche, bueno, no estaban ustedes tal vez, las ordenanzas que se acordaron que fue lo que realmente debían de seguir guardando los cristianos: apartarse de fornicación, no comer no tomar sangre de ahogado. Y de los ídolos, hay 3 cosas que a mí se me olvidó esta mañana, nombre de Dios. Cuidado con la idolatría, apártese de la fornicación y de la sangre de ahogado. La sangre de ahogado es que los judíos, por causa de la ley, siempre mataban la res degollándola. Es para que se le saliera la sangre. Cuando una res moría sin desangrarla, no la podían comer porque estaba contra la ley. Si mataban un pavo, un corderito o una palomita, lo que fuera, tenía que ser degollada para que la sangre saliera. Porque si llegaban como se acostumbra que le torcen el cuello al ave y se muere y la sangre queda toda ahí. Ellos le cortaban el cuellito para que se saliera la sangre. Porque la sangre, la carne que no se le sacara la sangre, no la podían comer por causa de la ley. Esos eran los requisitos que habían allí aprobado los apóstoles y los ancianos que están en Jerusalén. 3 cosas para no imponerle más carga a los hermanos que iban creyendo, porque había muchas cosas en la ley que acostumbraban, como el lavar de las manos, muchas cosas, pero entonces no, solamente estas 3 cosas: apartarse de los ídolos, de la fornicación y no tomar sangre de ahogado, de la sangre de ahogado. Porque, y lo más tremendo es que, ¿por qué? Porque en ese equipo dice que el Espíritu Santo estuvo de acuerdo con estos equipos.
Mire, es que el equipo de trabajo, el equipo de misioneros, el equipo pastoral, el equipo evangelístico debe de estar bajo la dirección del Espíritu Santo. Es tan buena esa palabra que a veces se la día no predicando, tal vez antes se me olvidó. El Espíritu Santo y los apóstoles estuvieron de acuerdo. ¿Usted entiende lo que significa eso? Que el Espíritu Santo esté de acuerdo con uno, poder tener ese discernimiento, poder entender dónde está el Espíritu Santo de acuerdo con lo que hacemos. Eso es muy importante, querido hermano. Muy importante. Entonces, la obra seguía allí, el Espíritu Santo estaba allí en aquel lugar y el Espíritu Santo estaba en Asia. Cuando llegaron a Mizpa, intentaron ir a Bitinia, pero esto es tremendo, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Los verdaderos enviados de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Romanos 8:14 dice: todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. En otro versículo dice: porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es importante. Así que no podemos nosotros realmente ignorar. Si quieren miramos el Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre, que es Padrecito mío, Padrecito, como que el Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Guiados por el Espíritu Santo, los creyentes no son guiados por pensamientos que se vienen, como si yo tuve un pensamiento, tenga una idea. Hay ideas que vienen de parte de Dios, como las ideas que tuvo Nehemías. Dice: me vino una idea, le resultó, porque esas ideas venían del Espíritu Santo. Pero no todas las ideas son del Espíritu Santo. Entonces, es tan importante la dirección. La Biblia o la dirección debe ser por el Espíritu Santo, que nos da a entender y nos aconseja y nos da discernimiento de lo que la Biblia nos está hablando. Nos dirige. Por eso dice Pablo que orar a Dios para que el Señor nos dé espíritu de sabiduría y de entendimiento y de revelación en el conocimiento de Dios. Son textos que me gusta tenerlos realmente para mis devocionales. Y por eso dicen en el 16:8: y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciáramos el Evangelio. Mire, este varón, para mí no era un hombre común, era un ángel. En el Antiguo Testamento hay ángeles que algunos lo interpretan como el mismo Jesucristo, y yo no puedo decir que eso sea así. Era un ángel que se mostró y les ruega a Pablo y a su equipo: pasa, ayúdanos. Cuando alguna vez estando de rodillas llegué a ese pasaje, me quebrantó, me hizo llorar.
porque parecía que esa ayuda fuera a mí que me la estaba pidiendo. Hermano, cuando alguna familia dice ayúdanos, alguna vez un hermano vino llorando y dijo ayúdame, porque mi esposa tal y tal cosa, no le cuento más. Solamente ayúdame, por favor. Ayúdame. Hombre, cuando una persona pide ayuda, ¿no le parece a usted inaudito que se sienta uno inútil? ¿Cómo se sentiría Pablo cuando esa visión vio pasa, ayúdanos por favor, ayúdanos? Hombre, eso es quebrantando, es una persona necesitada, un pueblo necesitado, un pueblo sin Cristo, un pueblo sin conocimiento, y ahora pide la ayuda. Hermano, ¿cuánto le estarán pidiendo la ayuda a usted? ¿Algún vecino? ¿Algún enfermo? ¿Algún, lo que llamamos indigente por ahí? Necesita ayuda. Hay muchos que necesitan ayuda. Y a veces los pastores necesitamos ayuda. Todos necesitamos ayuda. Y a mí me quebrantó esta frase cuando dice el varón, pase a ayudarnos. Pase a ayuda. Vénganos a ayuda. ¿Usted no ha visto alguna persona alguna vez por ahí al tiro morirse o que está en peligro? Dice, ¿por qué no me ayuda? Ayúdeme, ayúdeme. Usted pasará de largo. ¿Cuánto más llevar el evangelio a los necesitados? ¿Cuánto más llevar el evangelio a los perdidos? Equipo, iglesia, equipo, por favor, procuremos estar escuchando la voz de Dios. La voz de Dios no solamente los ángeles, la voz de Dios no solamente la escritura, la voz de Dios cuando alguien le dice, ayúdame. Esa es para el equipo. Así que Pablo, tenían que pasar una parte del mar para llegar a Europa. Allí llegó el evangelio. Y por eso hubo un tiempo y allí nació lo que llamamos hoy día la Iglesia Católica, los cristianos, porque allá, desde ese tiempo se nota que pasaron allá. Y por algo el ángel les dijo, pasa, ayúdanos. Y ese equipo ya dijimos cómo era: Pablo, Silas, Timoteo y Lucas, 4 varones. Ayúdanos. Conclusión. Hay muchas cosas que vamos a hablar, pero hoy no se puede ya. Aunque este equipo tenía el llamado de Dios y la dirección del Espíritu Santo, con todo esto tuvieron obstáculos espirituales, condiciones adversas, limitaciones físicas, puertas cerradas. Pero había un equipo puesto de acuerdo para luchar hasta la muerte, si era posible, por causa del reino de Dios. Este equipo no se detuvieron por obstáculos, no había disculpas, nadie los estaba apurando, no había reuniones sociales que impidieran la obra de Dios. No había cumpleaños de abuelos que dejara de existir. No había nada que impidiera cumplir con todo lo que estaba recomendado por Dios. Lo importante de todo era obedecer a Dios. En el llamamiento santo, dice porque Pablo, el llamamiento santo, no hay barreras de impedimento. Barreras hay, pero usted va a pasar las barreras. Nosotros hablábamos de 7 barreras que pasó, o 7 muros que pasó Abraham para poder ir a la tierra prometida. 7 muros que tuvo que pasar Abraham. ¿Usted ha tenido alguna vez un llamado?
para algo? ¿Ha sentido la necesidad? Incline su cabeza. Hermano, si usted no ha visto una necesidad de pertenecer a un equipo de evangelistas o misioneros, pídale a Dios que le abra los ojos. Diga, Señor, ábreme los ojos. Pídale a Dios la guianza del Espíritu Santo. Eso es doblando rodillas, ojalá en ayuno. Yo les ruego, si alguien le habló la palabra de Dios, ¿por qué no nos ponemos de pie? Y si alguno de ustedes desea pasar adelante y decirle a Dios, yo necesito la llenura del Espíritu Santo, necesito la guianza del Espíritu Santo, necesito pertenecer a un equipo, necesito que el Dios me abra los ojos para ver a aquellos que están pidiendo ayuda. Pasen. Además, si usted está bien con Dios, pero necesita que su pariente sea salvo, si necesita que alguien de su familia conozca a Cristo, ¿por qué no pasa adelante y dígale a Dios que usted quiere realmente? No tenga temor. La obediencia de pasar adelante es agradable delante de Dios. Sigan para este lado, pueden seguir ahí. Dele campo a los que están ahí viniendo. Dele campo a los hermanos. Hágase para este lado, hermanita. Mire, hermanos, estamos en los últimos días. Hay enfermedades. Hay peligros en estos días. Usted sabe cómo hay peligros en este país. Por eso les digo, pasemos, busque a Dios. Dele a Dios la oportunidad de gobernar sus vidas. Dele al Espíritu Santo la oportunidad de entrar en su corazón. Dele esa oportunidad. El Espíritu Santo quiere entrar. Dice la Biblia que Jesús está golpeando a la puerta. Si alguien le abre la puerta, Él entrará y cenará con Él. Padre de la gloria, en este momento, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, pedimos que tú rompa toda barrera, todo obstáculo que hay entre los hermanos. En el nombre de Jesucristo. Yo quiero, hay hermanos que quieran orar por allá, levanten la voz. Por aquella columna, hay hermanos que quieran orar por esta columna, levantar su voz. Hay hermanos que quieran orar por aquella columna a la izquierda. ¿Hay alguien que quiera orar por ahí? ¿Por qué no levanta la voz? Clame a Dios. Dice la Biblia, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Sí, Señor de la gloria, tú eres Dios poderoso. Tú eres grande y misericordioso. En el nombre de Jesús, abra, Señor, los cielos. Derrama tu Espíritu Santo en este lugar. ¿Qué tal si usted levanta las manos? Es bíblico. Levante las manos al Señor. Dice un texto: si levantare las manos y dispusiere su corazón, Él se esperará
se despertará por ti. Y aunque su estado anterior haya sido pequeño, su postrer estado será muy grande, porque esa es la promesa, que es disponer su corazón, levantar las manos, es una señal de clamor, una señal de pedir ayuda, de pedir los auxilios al Señor. Yo quiero escuchar orar por allá. Yo quiero escuchar un murmullo de orar por allí, por allá. Oren. Cuando la iglesia ora a voz alta, ¿usted se imagina lo que se siente? ¿Se imagina? Y yo he sentido que algunas veces que oran un pequeño sermón, un pequeño grupo, se nota que el enemigo sale en derrota. Se nota que hay libertad, se nota que impacta el Espíritu Santo a todos, pero tenemos que abrir la boca. Dice Dios, abra la boca, yo te la llenaré. Oren a Dios, quiero escucharlos. Oren a Dios. Yo quiero que esta iglesia se acostumbre a orar. Quiero decir que no nos hemos acostumbrado a orar. Oren. Y a los hermanos de atrás. Dirán algunos, ¿por qué me obligan a orar? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Reprendemos todo impedimento en el nombre de Jesucristo. En el nombre, quita esta pesadez. Libera a mis hermanos, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo pedimos liberación. Poder levantar nuestra voz y nuestras manos al Todopoderoso. Resistir al enemigo, resistir al diablo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria al Todopoderoso. Gracias, Señor. Gracias, poderoso Dios. Si hay enfermos, pasen adelante. O tiene familia enferma, pasen adelante. Pasen adelante los enfermos. Ahora, si no hay, gracias a Dios por eso. En el nombre de Jesucristo clamamos. En el nombre de Jesús pedimos sanidad, como está escrito tu palabra. Por la llaga de Jesucristo somos sanos. Levanta, Señor, los enfermos. Reprendemos todo espíritu de cáncer, todo espíritu de artritis, todo espíritu de enfermedades diferentes que hay en el hombre y la mujer. En el nombre de Jesús clamamos con todo su corazón, clamamos por la sanidad. Hay poder en la sangre de Cristo, y por la sangre de Jesús somos sanos, somos libres en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria al Todopoderoso. El nombre de Jesucristo sea glorificado para siempre. Hay libertad. Reclame libertad en el nombre de Jesucristo. Hay una pesadez allá hacia atrás. ¿Qué tal si usted ora allá? Necesitamos hombres que levanten la voz, mujeres que levanten la voz. Levante la voz y clame. Oh, bendito sea tu nombre. Gloria al Todopoderoso. Te alabamos, Señor. Te glorificamos. Bendito que reina por los siglos de los siglos. Santo, santo Jehová de los ejércitos. Muchas gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Sigan orando ahí.